Continuamos con nuestro curso desde cero de Python y hoy vamos a hablar de la clase strings. Esta clase nos proporciona constantes y muchas funciones para trabajar con cadenas de texto. Para ello debemos de importar este módulo o clase propia de Python. Así que vamos a utilizar la palabra reservada import seguido del nombre de la clase o módulo que deseamos importar. En este caso es la clase string. Recuerden que esta clase es propia de Python, así que no necesitamos instalar nada adicional. Ya habiendo importado la clase string, vamos a ver la potencialidad que tiene esto. Si nosotros deseáramos construir o asignar el abecedario dentro de una variable de texto, estaríamos escribiendo una a una las letras. Pero no es así, no lo hagamos así porque dentro de la clase strings hay una constante llamada así-lowercase que nos devuelve el abecedario en forma de cadena de texto. Vamos a probarlo. Creamos una variable llamada abecedario, ustedes le pueden poner el nombre de variable que quieran, pero sí para asignarlo vamos a llamar a la clase string un punto y ahí accedemos a todas las funciones, todas las constantes que tenga el módulo que tenga la clase. Y la constante que nos interesa es la que se llama así con doble i guión bajo lowercase. Muy bien. Y aquí ya la clase nos ha devuelto en forma de texto el abecedario en forma minúscula. Para eso vamos a probar imprimiendo la clase abecedario. Guardamos y ejecutamos. Y como ven, ya tengo la cadena de texto del abecedario en minúscula. Ahora vamos a probarla en mayúscula. De la misma manera, voy a sobreescribir la variable abecedario. Voy a llamar a la clase string y dentro de ella a así con doble i guión bajo uppercase. Muy bien. Vamos a desde cero es igual, correcto. Y ahí ya reasigné la clase abecedario, solo que de una forma mayúscula. Ahora vamos a ejecutar el archivo y como ven, tengo una cadena de texto con todo el abecedario de una forma mayúscula. No solamente al abecedario podemos acceder, también podemos acceder a los dígitos del 0 al 9. Escribimos una variable que se llame dígitos y le asignamos el valor que se encuentra dentro de la clase llamada digits o dentro de la clase strings, la constante llamada digits. Ahora vamos a imprimir la variable dígitos. Guardamos y ejecutamos y como ven ahora tengo de forma de cadena de texto los números del 0 al 9. También podemos hacerlo con los signos de admiración, de puntuación y todos esos caracteres que no pertenezcan ni a los dígitos ni al abecedario. Vamos a crear una variable que se llame puntuación y le vamos a asignar dentro de lo que hay dentro de la clase string en la constante llamada punctuation. Guardamos y ahora vamos a imprimir en pantalla para ver qué es lo que hay. Puntuación. Guardamos y ejecutamos y como ven ya tengo ese listado en forma de cadena de texto de todos esos símbolos que no pertenecen ni al abecedario ni a los dígitos. Otra potencialidad de los strings, de la clase strings, es que van de la mano con las listas. Es decir, yo puedo convertir esta cadena de texto, esta variable de texto en una lista. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es fácil, solo llamamos a la clase lista, y dentro de paréntesis le voy a pasar qué es lo que quiero que me convierta a lista. En este caso va a ser la cadena de texto o la variable abecedario. Vamos a imprimir y como ven ya tengo dentro de una estructura de datos tipo lista, todo el abecedario en mayúscula y ahora de una mejor manera voy a poder manipular este abecedario. Lo mismo lo puedo hacer con los dígitos. Le digo, llamo a la función lista y le digo que me convierta la variable llamada dígitos. Guardamos e imprimimos y como ven ya están dentro de una lista los dígitos. Y como es de esperar, también lo podemos hacer con la variable punctuation. Vamos a llamar a la clase lista y dentro de paréntesis le paso la variable puntuación. Vamos a ejecutar y ya los tengo dentro de una lista y ahora puedo hacer lo que se me venga en gana con esta estructura de datos para manipular texto. También la clase string nos proporciona una función llamada format, que es para
formatear cadenas de texto. En otros lenguajes de programación les llaman interpolación de texto o sustitución de texto. Python lo llama formateo de texto. Para eso vamos a crear una variable de texto llamada mensaje y vamos a darle la bienvenida al usuario que se logue. Bienvenido, nombre de usuario, que no sabemos cómo se va a llamar, al curso de Python. Bien. Ahora, este es un mensaje de forma general. Si yo imprimo este mensaje en pantalla, voy a escribir de forma literal la palabra nombre usuario. No sé cuál es el usuario. Ahora, supongamos que dentro de una variable llamada usuario, almacenamos el nombre de Juan, que es el usuario que se logueó en nuestra aplicación. Y ahora, ¿cómo hago para que dentro del texto se introduzca la variable o el nombre Juan que pertenece a la variable usuario? Si yo solo escribo usuario, no pasará nada, no llamará esa función. Probemos y como ven, sigue diciendo de manera literal usuario. Ahora, para hacer el llamado a esta variable dentro del texto, hay varias formas. La forma más sencilla es antecediendo al texto que vamos a escribir, le ponemos la letra F. Ya le estamos indicando que todo lo que hay dentro de la cadena de texto va a poder ser formateada. ¿Y cómo se formatea? Ingresando las llaves de cierre y apertura. Dentro de estas llaves le voy a pasar cualquier variable que yo desee y la va a tratar como si fuera texto. En este caso voy a pasarle la variable usuario. Ahora vamos a ejecutar a ver qué cambio hubo. Y ahora, como ven, sí me da el valor de lo que hay dentro de la variable usuario. Yo a este usuario le pongo Carlos, guardamos y ejecutamos. Como ven, también se actualiza mi mensaje. Es decir, si yo tengo 1000 líneas en donde estoy utilizando el nombre de usuario, y yo no tuviera esa capacidad de formatear, tendría que ir cambiando línea a línea y eso pues no es muy eficiente. Así que utilizamos el formateo de texto para que si hay algún cambio, solo lo hagamos una tan sola vez y este se pueda actualizar en las demás cadenas de texto. Otra manera de formatear, vamos a crear un mensaje 2 de la misma manera. Bienvenido, usuarios, vamos a llamar usuarios al curso de Python. Bien, ahora yo necesito ingresar dentro de este texto varios nombres. Lo podemos hacer de esta manera, la más fácil, em, separando por coma y volviendo a abrir paréntesis. Pongamos aquí un usuario 2, al cual le vamos a llamar Juan. También se logueó un usuario 3, al cual le vamos a llamar Diego. Vamos a un último usuario, usuario 4, al cual le vamos a llamar Pedro. Bien. Estos 4 usuarios se loguearon y están en una sola sala de reuniones y necesito saludarlos a todos. Una forma es escribiendo dentro de la cadena de texto y utilizando la letra F para darle formato y voy uno a uno. Usuario 2, y nuevamente abro llaves y digo usuario 3, salgo de las llaves, vuelvo a abrir llaves y pongo usuario 4. Guardamos y ejecutamos. Y como ven, ya tengo una bienvenida para todos los usuarios que están logueados en la aplicación o en la reunión. Ahora, yo necesito pasarle una lista, no necesito pasarle em, nombre a nombre. Es decir, la aplicación, cada vez que entran al sistema, entran a la aplicación, entran a la reunión, los va ordenando en una lista. Vamos a crear una lista llamada lista usuarios. Y dentro de los corchetes voy a ingresarle los nombres, ya no voy a ingresarle las variables, sino que el sistema crea una lista y cada vez que entra un usuario le pide el nombre y lo va guardando acá. Ingresó Juan y puso Juan su nombre y lo guardó ya en la lista. Después entró Carlos, lo guardó dentro de la lista. Luego entró Diego, puso su nombre, lo guardó dentro de la lista. Y por último llegó Pedro y lo guardo dentro de la lista. Ahora, yo necesito
crear el mensaje de bienvenida para todos estos usuarios que están dentro de la lista. Vamos a utilizar la función format, que es propia de la clase de string. Y le vamos a pasar como argumento, dentro de los paréntesis, la lista que deseo que formatee. Pero dentro del texto, ahora va a ser necesario siempre usar las llaves, pero puede ser sin nada dentro o puede ser asignándose el índice. Si ustedes saben, en esta lista va el índice 0, el índice 1, el índice 2 y el índice 3. Podemos utilizar entonces las llaves sin nada dentro, pero el número de llaves que tengamos va a ser igual al número de datos que están acá. Ahora, aquí hay un error porque format, la función format, no sabe que es una lista que le estás pasando. Así que antes del nombre le vamos a colocar un asterisco. Y aquí ya le estoy diciendo a format, con este asterisco, que esta variable lista usuarios es una lista. Vamos a imprimir en pantalla el mensaje 2 a ver qué nos devuelve. Mensaje 2, guardamos, perdón, mensaje 2, guardamos y ejecutamos. Y como ven, tengo todos los nombres de usuarios de una sola vez al utilizar las listas. Una manera también que pudo haberse hecho es, vamos a crear un mensaje 3, copiamos lo de arriba, es en lugar de decirle que le voy a pasar una lista, es escribir todos los nombres de las variables. Por ejemplo, usuario, usuario 1, bueno, no hay, en este caso sería usuario 2, usuario 3 y usuario 4. Y también en lugar, puedo dejarlas vacías las llaves o puedo asignarle los índices. Recuerdan, en este caso el primer índice es el 0, 1, 2 y 3. Así que aquí voy a ponerle la primera llave es el índice 0. La segunda llave el índice 1, el índice 2 y el índice 3. Y con eso ya no tendré ningún problema a la hora de formatear el texto. Vamos a imprimir en pantalla mensaje 3. Guardamos y ejecutamos. Y como ven, sigo teniendo el mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja de usar el número de índices dentro de las llaves? Es el orden que yo le voy a dar a lo que se va a formatear. En este caso, si yo no le pongo nada, él lo va a hacer automáticamente, del índice 0 hasta el final. Y si yo le ingreso índices, puedo cambiar el orden. Supongamos que yo quiero que imprima aquí el índice 2, aquí el índice 0, aquí el índice 3 y aquí el índice 1. Guardamos y ejecutamos. Y como ven, ya pude cambiar el orden en el cual se va a mostrar el mensaje. Así que espero hayan entendido esta parte de la clase de string, ya que es muy importante manipular o formatear las cadenas de texto, porque es con ellas con la cual nos vamos a comunicar o a mostrar mensajes dentro de nuestra aplicación o de nuestro script. Nos quedamos aquí por hoy y nos vemos en un próximo video.